mis amados, y bienvenidos a otro episodio de Somos Vida Podcast. Estamos contentos y agradecidos con Dios que nos permite estar con todos ustedes. Y de igual manera, gracias a cada uno de ustedes que nos está viendo, que nos sigue y que está atento a los temas que estamos subiendo. Temas que son de bendición para nuestra vida y la relación que tenemos con Cristo. Soy el pastor Eric García de la Iglesia Odre Nuevo y me acompaña el pastor Alberto Velázquez de la Iglesia Odre Nuevo. Un placer saludarte, pastor Eric García. Un placer saludarles a todos ustedes. Hoy un tema muy interesante, pastor. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar sobre la necesidad en la casa, en el hogar, en la familia. Hoy es importante que le digamos a papá, que le digamos a mamá, vente a la iglesia, congrégate. ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo ser padre, nadie sabe cómo orientar a sus hijos, y hoy vemos una problemática social muy fuerte, cómo las familias se están desintegrando, cómo los padres de familia no están pudiendo. Hay familias que tienen hijos pequeños y dicen, ya no puedo con mi hijo, y quieren buscar una solución. Y hoy quiero invitarles y decirles, hay una solución, la hay. ¿Y dónde? En la iglesia, pastor. Amén. En la iglesia. ¿Por qué? Porque yo me congrego, porque estoy en una iglesia, porque aprendí precisamente el dónde está esa enseñanza. Jesús pacientemente nos va a enseñar a ser padres. Amén. Jesús pacientemente nos va a enseñar como mamá, como papá, para educar y dar una orientación a nuestros hijos. Cierto, pastor. Una gran dirección, pastor. Así es. Como decías, me gusta mucho lo que dices porque, bueno, pastor, yo creo que todos somos imperfectos, ¿no? Todos tenemos detalles. Hablando de nuestra persona, hay áreas que debemos trabajar y debemos mejorar. ¿Y dónde aprendemos esto? En la iglesia, como decías. Es en la iglesia donde aprendemos los principios, ¿no? Esos principios que nos enseñan a ser padres, que nos enseñan a ser esposos, que nos enseñan a ser esposas, mamás, que nos enseñan a ser hijos. En este caso yo hablo por parte de los hijos, ¿verdad? Y gracias a Dios me permite todavía poder apreciar a mis padres, poder estar con ellos. Ahorita todavía Dios no me permite tener mi propia familia, pero sé que en su momento lo hará. Y para eso me estoy congregando, para que Dios me enseñe los principios, para que cuando me toque ser padre, pues ya tenga, ¿verdad?, el principio de la palabra de Dios, el que nos enseña a ser padres. Y qué interesante tema, así que pon atención, porque yo sé que hoy Dios hablará a nuestras vidas para poder llevar a Cristo a nuestros hijos y a las generaciones futuras, pastor. Fíjate que hay algo muy importante, porque se habla de los problemas o los pretextos o la capacidad víctima que yo puedo tener de decir, es que soy así porque mi papá era así. Yo crecí, como muchos, en una familia muy mexicana, muy tradicional, en la que el papá solamente, pastor, se preocupaba en esos tiempos pues por proveer. O sea, le llamábamos el chivito, decían en México, en nuestra cultura mexicana, el papá siempre decía, ya te di el chivo, ¿qué más quieres? Y había problemas en casa, porque el papá, cuando entregaba el recurso económico, se iba a hacer con lo que él apartaba para él, lo que él quería. ¿Y qué quería? Beber, emborracharse. Literal, llegaban borrachos, llegaban a casa y había problemas muy fuertes. Y muchos crecimos así. Y sabes, es triste cómo la cultura te va diciendo, así como era tu papá, así serás tú. Así como tu papá maltrató emocionalmente a tu mamá, así vas a ser tú. Y entonces hay un temor en nosotros, y cuando llegamos al matrimonio y procreamos hijos, pensamos que eso va a suceder. Y si nosotros lo estamos pensando seriamente, lo podemos llevar al hecho. ¿Por qué? Porque no tenemos una orientación, porque no tenemos un consejo, porque no tenemos la guía. Por ejemplo, el Señor ha instituido pastores, ha instituido predicadores, ha instituido liderazgo para enseñar, para modelar. ¿Y qué es esto en la iglesia? El modelaje de Jesús, pastor. A mí me encanta que cuando yo me congregué por primera vez, llegué asustado, llegué con mucho ruido en mi cabeza, pero lo primero que vi fue un hombre que hablaba cómo respetaba a su esposa, cómo la amaba, y dijo, y la respeto, hijos míos, porque Cristo está conmigo. Wow. Y cuando yo escuché eso, yo dije, yo quiero eso. O sea, yo no sé cómo es, no sé cómo se va a hacer, pero yo sí quiero ser como él. Y lo primero que encontramos en la iglesia, pastor, para que la gente vaya rompiendo paradigmas sobre la iglesia, es el modelo de Jesús. Son padres de familia que aprendieron lo que no sabían. ¿Y qué no sabían? Ser padres. Y madres que aprendieron lo que no sabían. ¿Y qué no sabían? Ser madres. Y los hijos aprenden a hacer lo que no sabían. ¿Qué es? Ser hijos. Amén. Entonces, la iglesia tiene toda una formación que es integral y que va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de todos ustedes. Entonces vamos a apartarnos de la cultura mexicana, de la cultura tradicional, de así es esto y ni modo. No, Cristo te ama y pacientemente te va a educar. Yo creo que es importante, lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro corazón, pastor. Amén. Eso que decías tú es muy cierto, estar dispuestos. A eso iba. Fíjate bien, pastor, crecemos con una cultura y nos enseñan cosas
y nosotros crecemos de una forma, y cuando vamos a Cristo hay disposición, estamos dispuestos a decirle, Señor, Amén. hoy dejo mis costumbres, como me enseñaron, o lo que el mundo dice, como eso que comentas de que, ay, es que tu padre es de tal manera, así serás tú. No, yo digo que no, yo digo que incluso hasta el papá puede cambiar. Exacto. ¿Cómo rompemos esas barreras? En Cristo Jesús. Amén. Dándonos la oportunidad, es decir, voy a la iglesia, le doy la oportunidad a Dios que trabaje en mi interior y que me enseñe, ¿no? Pero también estar dispuesto a aprender. ¿Y qué mejor manera de aprender a ser padres que con nuestro Padre Celestial? Amén. Él es el mayor ejemplo de amor, ¿no? Claro. Él nos enseña a ser padres que amemos a nuestros hijos de manera incondicional, reflejando el amor que Él tiene hacia nosotros, llevando ese amor que tiene con nosotros, llevándolo a casa. Pastor, aprovechando el tiempo y ahorita que estamos hablando y tocando el tema de los padres, yo estoy muy agradecido con Dios, me siento muy bendecido de conocerte a ti y a tu familia, ver cómo tú como padre de familia, ver a la pastora Carla, cómo ambos han llevado a sus hijos a caminar en las tierras de la vida, de la verdad. Por ejemplo, veo a tu hijo Idán, a Brigitte, que están tan metidos y apasionados en el ministerio, en las cosas del Señor. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes decir tú como padre? ¿Cuál fue tu experiencia o qué te llevó a entender esto, a ser padre, a ser un padre conforme al corazón de Dios? Fíjate que precisamente es eso, integrarme en una iglesia, porque antes yo no sabía, yo era un papá regañón como cualquier padre, porque crees que es lo correcto. Yo recibí de mi padre y de mi madre consejos como no permitas que se te suban al gogote, frases muy populares que calan y que dice uno, sí, es cierto, mi mamá tiene razón. Y cuando el niño se revela por alguna condición, por alguna razón, pues rápidamente puedes ir al grito, al maltrato, al pellizco, no te voy a permitir. Y no estamos haciendo unidad, estamos separándonos, estamos dividiendo. Y esa parte que me ayudó a ser padre es la iglesia, pastor. En la iglesia, tú decías, dispuesto a aprender, desaprender, quitarme de mi cabeza lo que yo sabía que no era correcto y entrar a una iglesia, a una congregación, aún cuando yo me resistía, aún cuando yo decía, a ver si es cierto lo que dicen aquí, a ver si es verdad, y comencé a ver no solo una persona, a muchos padres enamorados de sus esposas, y eso es algo que yo deseaba tener, porque también como esposos decimos que amamos, pero también mentimos, somos falsos. ¿Por qué? Porque la carne nos arrastra. Entonces, cuando llegamos a Cristo, llegamos con un estanque muy duro y una agua que ya apesta, huele mal, pero Él se encarga de nosotros, pastor. Amén, qué Él bendición. se encarga de ayudarnos a que la carne muera poco a poco, sin que te duela, porque a veces le puede doler uno, y a poco no voy a poder echarme mis chelas, y a poco no voy a poder. Bueno, Dios no te va a presionar de ninguna manera, Dios lo va a hacer con amor, y va a llegar el momento en que digas, qué mal vivíamos antes. Hoy mi esposa y yo lo decimos. Y hay algo bien curioso, pastor, y es importante que los padres que nos estén escuchando se den cuenta. Hay trampas del padre de la mentira que nos hace creer que no pasa nada. Sí. Porque eso decíamos nosotros. No pasa nada si nos vamos de reventón, si nos echamos unas chelitas, si hacemos esto. No pasa nada. Es una muerte silenciosa. Es normal, ¿no? Para el mundo sí. Es algo normal. Pues. Creemos que es normal. Exacto. Pero es una muerte silenciosa que va a deteriorar la salud de tus hijos. Porque es la herencia, pastor. Es la herencia. Hoy estás aquí en la iglesia porque tuviste una mamá, un papá que creyeron en Cristo y que se entregaron a Cristo. Amén, y oraron por tu salud emocional, por tu salud mental. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Por eso la importancia de hacer iglesia. Amén. La importancia de decirle al papá, hey, no hay otro lugar en el que te formen como padre. Amén. Es la iglesia. Y lo hacemos con la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición. Conozco familias, pastor, que nunca perdieron la esperanza y la fe. Eran familias que batallaban con sus hijos, con su mismo matrimonio, porque tú sabes que pues cuando están casados y hay problemas con los niños puede perjudicar el matrimonio, ¿sabes? Pero he visto cómo matrimonios se han puesto de acuerdo para asistir a la iglesia y he visto cómo Dios hace algo grandioso. Amén, en sus familias. Se salvan, se empieza salvando el esposo, luego la esposa y luego los hijos. Y así como tú, como ustedes, como tu hermosa familia, pues ahora asisten a la iglesia. Por ejemplo, yo también soy testimonio y yo estoy aquí por oraciones de una madre que nunca se dio por vencida. Amén. Y después mi padre continuó y al último vi a los dos tan entregados a Cristo que dije, oye, yo soy el único que estoy aquí fuera
del redil, ¿no? Pues yo también entro y gracias a Dios hoy estamos sirviendo. Y pastor, yo quiero decir algo, porque muchas veces hay padres de familia que a lo mejor no entienden el reino de los cielos y dicen, no, pues que ustedes dicen eso porque les está yendo bien, pero ¿a poco tú nunca tuviste problemas aún en el cristianismo? Tengo. Es difícil, yo sé que es difícil ser padre, pero vea que todo es posible en Cristo. Amén. Algo que nos puedas contar de eso, porque hay gente que dice, no, es que ustedes, porque les está yendo bien, pero yo sé que también el cristiano tiene sus pruebas, ¿no? Sus duelos. Sí, no, tienes mucha batalla. O sea, esto no quiere decir que ya te integras a la iglesia, que recibes a Cristo y se acabaron tus problemas. No, vienen otra clase de problemas, porque hay una promesa de parte de Jesús que le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, traduciéndolo a lo sea como es, en la vida cotidiana tú vas a tener broncas, pero tus problemas ya se resuelven, pastor, de una manera diferente, porque se dialoga con la esposa, se platica, se invita a los hijos, están conscientes de lo que está sucediendo y juntos somos más fuertes, Amén. unidos somos más fuertes. Amén. Recordemos que Satanás le pega duro a la familia porque Satanás sabe que separados somos un blanco perfecto. Él sabe que cuando papá está disperso, cuando la mamá está enojada, molesta, herida y se dispersa, es fácil desintegrar la familia. Pero Satanás sabe que es muy complicado, pastor, muy difícil atacar a una familia que está en unidad, Así atacar a es. una familia que se congrega, que a pesar de las circunstancias sigue siendo fiel a Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cuando llegas al nivel del servicio, cuando ya pasas de ser un congregante de consumidor, que vengas el domingo y consumas como el cine con palomitas, y llega un momento en el que rebasas ese nivel y pasas de ser consumidor a querer servir. Wow. Y dices tú, ¿dónde quiero servir? Y quizás te toque acomodar sillas. A mí me tocó iniciar en una iglesia muy interesante y te voy a ser honesto, o sea, me tocó barrer, desde barrer, poner sillas, hacer esto, hacer servicio, y me empecé a sentir pleno, verdaderamente. Te empezaste a llenar. A llenar, Wow. me gusta la palabra. Me sentí lleno, veía cómo mi esposa servía con pasión en el área de niños, que hoy pues es la pastora, La pastora de de Odre niños, de Kids. Odre Kids. Y me encantó cómo mis hijos servían en esas áreas de producción donde se graban y se editan cosas y demás. Y todo eso salíamos fascinados, pastor. Salíamos tan contentos que decíamos, ya queremos que sea domingo otra Wow. vez, porque queríamos volver. Y Dios puso en nuestro corazón, el domingo es del Señor. No es negociable, no es me quedo en casa, no es vamos a ver qué hacemos. No, sabemos desde el día sábado, desde el día viernes, ya viene el domingo para darle gloria a Dios. Amén. Me encanta mucho, pastor, lo que estás diciendo y la pasión con lo que lo dices o las palabras que usas. Pero, ¿sabes? Me gusta mucho también la visión de Odre Nuevo. Y no porque sea iglesia en la que formamos No, parte, amén, ¿no? claro. Sino porque siento mucho amor por la familia. Odre Nuevo es una iglesia que se levanta para apoyar a las familias, a los matrimonios, a papá, mamá. Padre, si tú eres alguien, si tú nos estás viendo y eres padre o madre de familia, quiero que sepas que no estás solo. Hay iglesias que se han levantado a orar, ¿verdad? Por las familias de tu ciudad. Si tú eres de Hidalgo el Parral, yo sé que no somos la única iglesia que hace esto, ¿verdad? Que oramos por los padres y las madres de esta generación. Porque si vemos esta generación, los papás y las mamás son diferentes, pastor, a otras generaciones. Así es. Por ejemplo, yo veo a mi papá y mi mamá y me encanta cómo me educaron a mí. Me encanta cómo educaron. Dios bendiga a mis padres y digo, wow, qué hermoso. Pero veo a los padres y me incluyo porque yo voy a ser padre de una nueva generación. Amén. Y vemos cosas distintas, diferentes. Pastor, viendo en el lado negativo, se han perdido valores, se han perdido ética, se han perdido muchas cosas. Pero viendo el lado positivo, en Cristo podemos recuperar lo que el enemigo nos quita, esa moral, esas enseñanzas. Ahora en Cristo podemos aprender principios y estrategias para ser buenos padres y buenas madres. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de estos tiempos, de esta generación? ¿Qué puedes decirnos acerca de lo que aprendemos en Cristo? Fíjate que me gusta, lo que yo he aprendido de Cristo es la autenticidad, la simplicidad, ser simple, ser sencillo, ser un papá que es sencillo y que acepta que se equivoca, acepta que se enoja, acepta que tiene un carácter que todavía no ha logrado dominar al 100%, pero en esa autenticidad abres con tu hijo, abres con tu hija, abres con tu esposa, abres con los demás y te vas dando cuenta que estás entendiendo y comienza a interesarse. Ahorita yo reflexionaba, pastor, que estamos ahorita grabando este podcast, aquí está mi hijo detrás de cámaras, aquí está el buen Leo Nevares, y ahorita que andamos aquí digo, qué importante es que los papás entiendan que los hijos tienen por necesidad que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se va a acabar. Nosotros somos viejos, vamos de salida, somos adultos, yo tengo 45 años y qué bendición que mi hijo de 20 años esté siguiendo los pasos que Jesús nos está demandando. ¿Por qué? Porque se va a seguir haciendo iglesia. Amén, La iglesia pastor, no tiene por qué amén. morir. La iglesia muere y desfallece cuando no estamos siendo
simplistas, auténticos, así como ese papá que dice, no soy perfecto, pero amo a Cristo. O sea, quiero crecer en Cristo. Y oras, porque lo hacemos, yo oro diciéndole, Señor, cuida mi corazón para enseñarle a mis hijos con ejemplo, con amor, con alegría. Porque sería fácil grabar ahorita un podcast, enamorar a mucha gente que nos pueda estar escuchando y decir, oye, qué padre habla ese tipo. Sí, pero ¿será cierto? ¿Será verdad lo que está diciendo? Y ese es el punto, que muchas veces no hemos permitido que la iglesia se abra a más familias porque no estamos entendiendo que la iglesia al final es un modelo de Cristo en tu vida. Amén. O sea, vas dando testimonio de que sí se puede. Somos testigos. Yo tengo mucho testimonio de cómo el Señor ha permitido que muchos que están dispuestos, como le decías ahorita, hayan salvado su matrimonio, pastor. Y eran matrimonios rotos. Sí. Nosotros no llegamos, gracias a Dios, rotos a la iglesia. Llegamos bien, gracias a Dios, sí, con muchas telarañas en el pensamiento, pero me tocó ver y ayudar, y sigo haciendo esto, a matrimonios ya separados, matrimonios que estaban totalmente ya distanciados, pero por gracia de Dios los ha unido. Y me encanta ver esos hijos que corren en la iglesia, esos hijos que se llenan y que decimos son la futura generación, la generación que Cristo ha querido alcanzar. Qué bendición. Entonces, sí estamos en una época difícil, sí hay valores que se han ido rompiendo, pero ¿por qué los rompemos? Por la religión, pastor. Porque si venimos a la iglesia a hacer religión, estamos perdidos, ¿eh? O sea, estamos bien perdidos. Así es, así es. Es un asunto de relación, ¿no? La iglesia es un asunto de relación. Qué bonito todo esto, pastor. Y, ¿sabes? Me gusta mucho ver la pasión de los papás y las mamás que tenemos, ¿verdad? En la iglesia. Si tú te congregas, puedes ver esto. Y me gusta mucho porque, ¿sabes? Al final de cuentas, los hijos podrán ver las imperfecciones de los papás. Pero cuando los papás están en Cristo y se apasionan por Dios y buscan a Dios, amén, te aseguro, los hijos dejan de ver las imperfecciones. Así es. Así me pasó a mí como hijo. Yo crecí con mis padres, pero yo también veía las imperfecciones de mis papás, y como seres humanos somos muy, muy buenos para ver las imperfecciones de las personas. Sí, claro, para ver imperfecciones somos geniales, es más, somos expertos. Para ver las cosas buenas, no. Ahí sí, batallamos. Porque estamos ciegos. Exacto, exacto. Pero cuando yo vi a mi mamá y a mi papá apasionados de que los domingos ellos se iban, yo me quedaba en casa, yo me quedaba a ver películas y todo, pero yo veía cómo ellos se alistaban y se iban a la iglesia, la pasión, los veía transformados cuando venían a la casa, los veía diferentes, cómo platicaban. A mi papá lo empecé a ver más sabio, lo empecé a ver más paciente, amén, lo empecé a ver diferente, amén, y al final ya no veía imperfecciones, solo veía pasión en sus vidas. Arrastraron a la y eso me arrastró, sí, pastor, me arrastró, y ahora pues gracias a Dios compartimos los tres la pasión por Cristo. Y yo creo que si tú eres un padre y una madre que a lo mejor dices, es que no entiendo a mis hijos, no entiendo su comportamiento, no sé por qué siempre me faltan al respeto, no sé qué hacer, sencillo, busca a Dios, ve a la iglesia, busca a Cristo, apasionate por Cristo, amén, y te aseguro que poco a poco tus hijos van a ver esa pasión y van a transformarse. Es lo que y es interesante, pastor, esto que mencionas, para ir cerrando ya este tiempo de podcast, es importante cómo la persona que habla así, no sé qué hacer, el alma se le está poniendo negra. O sea, así, es decir, te estás envenenando, te estás muriendo interiormente. Cierto. Entonces, es un diagnóstico. Nosotros podemos decir, ¿en qué momento me doy cuenta cuando me estoy perdiendo? Cuando de todo reniegas, de todo gritas, estos hijos ya no los aguanto. Y luego a tu vocabulario vienen palabras altisonantes. Eso es veneno, eso va a matar, no solo tu familia, te va a matar a ti principalmente. Entonces, hoy invito para que todas esas mamis que se están congregando no desfallezcan, dice el apóstol Pablo, porque siguen haciendo el bien. ¿Por qué? Porque si perseveran en hacer el bien, tarde que temprano van a recibir la corona, amén, la victoria. Entonces no nos cansemos. Si tú eres un padre de familia que está en la iglesia y que lo está haciendo dirigiéndose en Cristo Jesús, no desfallezcas. El Señor va a llamar a toda tu familia. Yo sé porque yo lo he vivido. Amén. Y esto es lo que hacemos en la iglesia Odre Nuevo. Hacemos este tipo de materiales para decirles, la iglesia está cambiando, pastor. Amén. Ya no es la iglesia, amén, tradicional de la abuela, del abuelo, de los viejillos cascarrabias, no. Ahora estamos haciendo iglesia involucrando jóvenes, aceptando a los jóvenes, abrazando, amén, escuchando, sí, las necesidades. Y sabes, ha sido muy sorprendente cómo el Señor nos abraza en esa visión. Amén. Así amén. Que no, pues un placer. Pastor, se nos terminó el tiempo. Sí, así es. Se nos fue el tiempo, pero bueno, si tú lo estás viendo y eres padre o madre de familia, bueno, si tú identificas áreas de tu vida que puedes mejorar, no te desanimes. Ve a la iglesia, congrégate, porque
porque Dios te va a enseñar. Nadie es perfecto, todos tenemos áreas en que trabajar, pero no te desanimes. Busca de Dios y Dios te enseñará y te dará lo necesario para ser esa madre y ese padre ejemplar en tu familia y poder tener la victoria en Cristo. Y bueno, soy el pastor Eric García, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros en este podcast y nos vemos en el siguiente episodio, pastor. Bueno, mi nombre es Alberto Velázquez, pastor de la Iglesia Odre Nuevo, y un mensajito así leve o un pensamiento, una invitación es que no se permitan vencerse, o sea, no se hagan víctimas, no caigan en esa provocación de a mí me ha ido mal, a mí siempre, no, tú eres un hijo de Dios, amén. Dios te está esperando y Dios te va a dar la victoria como nos la ha dado a todos nosotros. Amén. Amados, bendiciones. Dios les bendiga, les guarde y les muestre favor.